cosas, pierdo la concentración sobre la tarea, la actividad o el contenido. Y esto implica entonces que los procesos de atención, sensopercepción, memoria, lenguaje, pensamiento no son separados, no son líneas independientes una de la otra, sino son sistemas compleja y dinámicamente organizados. Algunos prefirieron meter en un solo costal todo lo que acabo de decir, y ese costal se llama los procesos cognitivos. Son los que me permiten conocer el mundo. Sin embargo, y aquí entra el pero, a mí me puede interesar más una cosa que la otra. A eso le voy a llamar preferencias afectivo-emocionales. Y esto implica que yo no puedo separar de los procesos cognitivos los procesos afectivo-emocionales, porque no soy un sistema dual como planteaba Descartes, donde tengo un sistema intelectual y por un lado el de la razón y por el otro lado el sistema de la emoción, y eso llevaba al cerebro trifásico de MacLean, el cerebro reptiliano, el cerebro primate y el cerebro humano, porque en el fondo soy tan emocional y tan afectivo como los demás. Por lo tanto, mis pensamientos, ideas, aspiraciones también están comprometidas afectiva y emocionalmente, lo cual implica que probablemente el sistema neuropsicológico nuestro no funciona por líneas o por canales o por sistemas, sino funciona modularmente en términos de, si no modularmente, funciona en redes. Una red que tiene nodos y que tiene conexiones de un lado a otro, de modo tal que un sistema de redes nos permite comprender por qué lenguaje, pensamiento, memoria, atención, emoción están vinculados y son inseparables. La idea de líneas del desarrollo viene a diferencia de la idea de etapas o estadios del desarrollo. Mientras que una busca dimensiones temporales, el niño de 0 a 5 años, el niño de 5 a 10 años, el niño de 0 a 1 año antes del nacimiento, etcétera, que implica una dimensión temporal. La noción estadial, que implica el estadio sensoriomotriz, preoperatorio, proyectivo, porque es dominante un conjunto de competencias afectivas y cognitivas en ciertas etapas del desarrollo, que es una noción estadial o una noción de líneas, donde tengo ciertas vertientes, la línea afectiva, la línea cognitiva o la línea del pensamiento o de la memoria, etcétera, pero que efectivamente son inseparables. Eso se hace con fines analíticos. El problema es que a la hora de la verdad, al tratar de reintegrar lo que separé con fines analíticos, ya no hay yo cómo devolverle la unidad. Y entonces separo lo psicológico en microprocesos. Por eso pueden aparecer preguntas. ¿Qué pasa con los niños que no tienen padres al nacer o que se mueren? El caso, por ejemplo, del primer año de vida en el niño de René Spitz. Los niños abandonados en internados. El marasmo. ¿Sí? El marasmo por falta de vínculo afectivo o lo que era privación social en los monos de Sperry. El problema es relativo porque depende del entorno social en el cual aparece o desaparece la madre o el padre, porque puede haber otros que no son el padre y la madre que pueden cumplir el rol de padre y madre. Entonces hay mecanismos de construcción que impiden que se cumpla la máxima de Otto Rank: infancia es destino. No es cierto que infancia sea destino, porque objetivamente el entorno y el desarrollo permiten estrategias de compensación que a la vuelta Boris Cyrulnik recupera el concepto de la física y hoy está de moda: resiliencia. Así es. Uno va construyendo mecanismos de afrontamiento para asegurar el equilibrio emocional y psicológico ante la realidad. Esto de algún modo nos planta en el contexto de que
hablar de momentos que uno llamaría como la categoría de trauma psíquico, traumáticos, son definitorios en el curso de la existencia humana, no necesariamente. Depende de las estrategias de afrontamiento que se utilicen. Hablo de recursos individuales o personales, pero hablo de recursos colectivos como la familia, la comunidad y los entornos socioculturales que pueden permitir compensar esas limitaciones originales o posteriores. Hay personas, por ejemplo, que en un accidente pierden brazos y piernas o la movilidad y terminan en silla de ruedas. Esa pérdida los coloca ante una situación, o se quedan ciegos, de que tienen que reconstruir su vida para seguir afrontándola con cierta calidad. Para otras personas, como es mi caso, pues prácticamente ha sido toda mi vida. Para mí es lo normal, no hay sentimiento de pérdida, porque es mi condición de toda la vida, es mi normalidad. Entonces esto implica entornos, contextos, circunstancias y recursos. No es cierto que si al nacer el niño, que si desde antes de nacer le pusieron, le dieron, no necesariamente. Depende de cómo se va afrontando en el curso del desarrollo. El ser humano se hace haciéndose, a diferencia de los otros animales que tienen una infancia muy corta, porque tienen poco que aprender, y un desarrollo más amplio desde muy pequeños. Ahora, si hasta aquí vamos, podemos entrar a una fase de comentarios, preguntas y lo que sea Sí, necesario. sí, Enrique, muchas gracias. Me gustó lo que mencionaste al final, porque quedan establecidas las líneas de desarrollo, los procesos psicológicos de forma integrada. A nosotros como docentes, pues pedagógicamente nos obligan a enseñar los procesos psicológicos de manera separada. La sensación por un lado, la percepción por otro, incluso así vamos temita por temita, ¿no? En los libros así aparecen en ocasiones. La intención de hablar de líneas de desarrollo es precisamente evitar, por no decir combatir, esta visión lineal de que el desarrollo es predominantemente una forma de crecimiento por etapas que están prefiguradas en tiempos, en edades, y no es así, a todas luces no es así, ¿no? No estamos ahorita todavía en el nivel de establecer la polémica que podría haber alrededor de esto, pensando en las etapas así estrictas que a veces se establece desde los trabajos de Piaget, pero para mí el concepto de líneas de desarrollo me permite dimensionar la complicación y la complejidad del desarrollo humano, porque las etapas no se desenvuelven de manera sincrónica, ¿sí? O sea, no es al mismo tiempo esto. Entonces, muchas de las anomalías que pueden aparecer como tales, como tú ahorita lo dijiste, se pueden potenciar con esta capacidad que tiene el ser humano de autogenia, que así lo estás tú afirmando, tomando el término autogenia desde las lecturas que hicimos de Merani, que por ahí lo recuerdo, en psicobiología, aunque esa materia no me la viste tú. Pues cerramos, me gustaría a mí me gustaría hacer dos cosas, que cada uno de ustedes haga o una pregunta o un comentario, y por último a mí me gustaría que al más puro estilo de Fernando Sabater, Enrique, pues nos hicieras un comentario para las pedagogas, ¿qué le recomiendas a una pedagoga con una intención dialéctica? Un mensaje, Enrique. Empiece Cris, María Adelante, Jimena, te escuchamos. Jimena. Jimena tiene muchas ganas. Así es, Jimena, como que también ya sí, adelante, Jimena. Gracias, por quedarse, las que se quedaron. Adelante. Pues a mí me llamó como la atención la parte en cómo desde el vientre de la mamá, el niño ya puede, bueno, el feto, el bebé ya puede percibir todos esos como estímulos que tiene de escuchar y de relacionarlos. Pero sí tengo como una pequeña duda. En el caso de los niños que se detectan que son ciegos, ellos cómo
se podrían relacionar con el mundo, haciéndose que las cosas sean más fáciles en su entorno. ¿Cómo sería su educación? Adelante todos, de una vez de un tirón. Así es, Cris. Pues a mí me pareció más interesante lo que dijo ahorita el último, de cómo se comunicaban los bebés que han como con señas, y supongo que los que nacen siendo sordomudos se comunican igual a través de las señas. Eso a mí me pareció muy interesante esa parte de la Gracias. comunicación de los bebés con señas. Gracias. María Fernanda. Pues a mí me gustó mucho lo que comentó hace rato sobre las líneas del desarrollo, que decía que iban aprendiendo distintas etapas y basando eso va como que desarrollando con el tacto. Ah, y también me gustó mucho cómo hizo la diferencia de las copitas que tenía, transparente, de que era uno largo del volumen y corto, y cuando no veíamos y rápidamente, exacto, rápidamente nuestra mente, de hecho, funcionó rápidamente cuando la bajó de la pantalla y reaccionó luego cuando recordamos. Y cuando nos comentó sobre qué hacíamos la semana pasada, y obviamente nuestra mente funcionó en ese momento, y fue como que un momento muy bonito porque ahí se detectó mi memoria. Dos tuyo, Enrique. Bueno, en principio quisiera un personaje de nombre Gibran Jalil Gibran, poeta libanés, que escribió, entre otras cosas, 2 libros que me llamaron la atención, las traducciones de Caín, con M al final y con K, para que no suene a Caín, el hermano de Abel. El uno se llama El Profeta y el otro se llama El Loco. El loco. Ajá. En el libro del Profeta aparecen el personaje central, que es Al-Mustafa, y una mujer de nombre Almitra. Almitra, entre varias preguntas que les hacen cuando daba sus charlas a los nazarenos. Incluso hay un libro de psicoterapia que se llama Las técnicas de seducción de Jesucristo, Órale. de los grupos italianos de Milán, Mara Selvini, Palazzoli, Andolfi y otros. Cómo manejar la parábola en psicoterapia. Interesante. Hablando en parábolas, como acostumbraba el Mustafa, lo mismo que el Nazareno. Echaba peroratas y una mujer llega y le pregunta, y dinos, maestro, ¿qué son para ti los vestidos y los tejidos que cubren nuestro cuerpo del frío o del calor? Y al Mustafa le respondió, en realidad los tejidos y los vestidos no son más que fruto de que aprendimos a temer a nuestro cuerpo. La desnudez nos dio vergüenza y entonces con miedo empezamos a proteger nuestro cuerpo más que del sol y del frío de las miradas de los otros. Es curiosa la respuesta que le va dando al Mustafa a esta persona, porque en el fondo le pregunta algo que mucha gente implícitamente hace. Nos educa en cómo vestirnos, cómo arreglarnos, las niñas decentes no se visten así, etcétera, ¿sí? Cultural y moralmente se da esa formación. Y es lo que empieza a criticar al Mustafa, cómo nuestra hipocresía nos ha ido cubriendo, y lo mejor es educar en los valores de la propia naturaleza que el ser humano ha ido construyendo a lo largo de la historia. Al Mitra se le aproxima una mujer con un niño en brazos de días de nacido y le dice, y maestro, dinos cómo podemos educar a nuestros hijos. Y al Mustafa le dice, debiste haber empezado hace 20 años.
Nos hemos olvidado que la educación y la pedagogía empiezan con los padres, no con los hijos. Los problemas psicológicos y emocionales nos llevan a los niños y hemos olvidado que son el reflejo de sus familias. Yo les he preguntado a niños en Chilpancingo, le pregunté a una niña de sexto de primaria, ¿por qué vas a la escuela? Y me dijo, para ser alguien en la vida. Y le dije, ¿y los que van a la escuela son nadie en la vida? Como que se sorprendió que le hiciera esa pregunta de, ¿y los que no van son nadie? Esa niña seguramente estaba repitiendo lo que su papá le dijo, o su mamá, no importa. Sí. Otra niña, ¿por qué vas a la escuela? Para ser más que mi papá. Y le dije, ¿acaso tú tienes la culpa de que tu padre sea un imbécil? No haya realizado sus objetivos y tú tengas que realizar los suyos. Cada quien debe tener los suyos. Hemos olvidado que la educación es para pensar y vivir en libertad. No hay de otra. Aprender a pensar críticamente para vivir en libertad. Fíjate, Enrique, que qué bueno que comentas eso. Es precisamente el tipo de cosas que necesitamos seguir escuchando. Tú conoces que el paradigma de la educación privada es diferente. Este, aquí está todavía más acendrado Van a correr, ¿eh? No, para nada, no, para nada, porque, digo, yo con Eres, mucho, eres accionista. sí, no, yo con mucho gusto estoy dando este tiempo de mi tiempo no remunerado, porque acá no nos pagan horas extras, acá no hay tiempos completos, Ah, acá no llegas, escribes en el pizarrón, y nos vemos en la próxima clase y te sales, ¿no? Como hacía, tú no, algunos más que sí, pero todo bien, ¿eh? Todo bien, yo me siento muy agradecido por la educación que recibí, pero a lo que me refiero es a lo siguiente, no son las calificaciones el objetivo de la educación. No son las calificaciones, es esta vida en libertad, este crecimiento intelectual, emocional, social, el objetivo. No sé, me gustaría que como que recuperar un poco algunas visiones que tenía Makarenko de cómo debe ser la educación, pero pues no podemos. incluso en el prólogo del libro El Loco de Gibran Jalil Gibran también. Empieza, voy a parafrasearlo porque mi memoria no es muy buena, pero no cabe duda que dice, y me preguntáis cómo me volví loco. Pues bien, cierta mañana al despertar y ver los rayos del sol entrar por mi ventana, me di cuenta que un ladrón había robado mis 7 máscaras de la semana. El osado ladrón robó mi máscara del lunes, del martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y de pronto me di cuenta que ya no tenía máscaras para salir. De pronto me asomé por la ventana y vi que corría el ladrón y empecé a gritar desesperado, ¡ea, ea, que va el ladrón! Y yo corriendo tras él, tratando de recuperar mis 7 máscaras de las 7 días de la semana. Y corría desesperado gritando, ¡ea, agarren al ladrón! Y de pronto alguien gritó a lo alto que hallaba un loco. Vean correr al loco. Y volteé al cielo para ver quién gritaba y por primera vez en mi vida sentí los rayos del sol en mi rostro sin máscara alguna. Desde entonces estoy loco. Palabra que la educación es esa también. Cierta dosis de locura para gozar lo que vivimos. Uno estudia no para sacar 10, 9, 8 o para satisfacer a los papás. Bueno, sí es cierto, porque de alguna manera uno estudia para que los papás digan, bueno, presuman al hijo, presuman a través del hijo lo que ellos no son, o lo que no somos nosotros. Así Como, es. ¿sí? Nos realizamos a través de ellos, o de ellas en este caso. Y en el fondo, no nos hemos dado cuenta que otra mujer le preguntó con niño en brazos al Mustafa, y dinos qué son nuestros hijos, maestro. Y al Mustafa le respondió, vuestros hijos no son vuestros, pero son vuestros.
Podéis darles vuestro amor, mas no vuestros pensamientos, pues ellos tienen los suyos propios. Podéis albergar sus cuerpos, pero no sus almas. Sus almas moran en la casa del mañana, casa que no conoceréis ni siquiera en sueños, porque la rueda de la historia nunca vuelve para atrás. Porque los hijos son como las cuerdas, son como una flecha que sale disparada por el arco. El arco es el padre y el lazo es la madre. Tensan, marcan el rumbo y sueltan. Pero cuando la flecha en vuelo va, el arco es incapaz de detener su vuelo. En realidad no hemos entendido que los maestros y los padres somos agentes sociales para que ustedes, las jóvenes que están más acá de nosotros, digan, mi vida valió la pena. Nosotros somos como el arco, ¿no, Enrique? Somos como el arco. Somos un arco. Y eso son las flechas. Aportamos para que ellos en vuelo sean capaces de llegar a donde se han planteado, porque siempre hay intenciones en nuestros actos, somos seres intencionales. Y como seres intencionales que no cabe tampoco en las líneas del desarrollo, o hasta ahora no lo habían metido, ¿qué papel juega la intención en la actividad psicológica? Naturalmente implica que un educador sea profesional, ciencias de la educación, pedagogo, maestro, psicólogo, mamá, papá o lo que sea. ¿Sí? Es en realidad una herramienta para que el otro tome lo que necesite y siga su camino. Porque somos tan imbéciles como adultos que le decimos, lo hago por tu propio bien, para que no te equivoques. Y un joven podría decirnos, espérate, tú ya la cagaste en tu vida, permíteme cagarla a mí. Es mi derecho también equivocarme. Y si me equivoco, corregir. Es mi derecho. ¿O acaso tú no la has cagado, no te has equivocado, no has cometido errores? Claro que sí, pero también tenemos que aprender de los errores. La educación va más allá de la escuela y de los libros. La formación es importante, pero no suficiente. Y para mí hay 3 metas en la vida. La libertad, no tengo dudas de ello. El pensamiento crítico y aunque sea a arañazos, pedazos de felicidad. Porque la felicidad no es una línea, son pedacitos, como dijera Borges. Así es. No hay felicidad completa, pero sí hay momentos felices. Este es un momento feliz para mí, Enrique. Muchas gracias. Estamos terminando. Muchas gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso. El aplauso es virtual, Enrique, ya te lo sabes. El aplauso es virtual, así. Sí, también se puede hacer así. Muchas gracias también a ellas por extender su tiempo. Yo sé que algunas de ustedes trabajan y ahorita cerrando la llamada salen volando. Enrique, nuevamente te agradezco, te agradezco de verdad. Yo soy una persona que dice gracias muchas veces, espero no empalagarte, espero no sea la última. Tu agenda, yo la conozco que es muy apretada, y te agradezco mucho, Enrique, como tu aprendiz que siempre voy a ser, y como tu amigo que me considero. Gracias, Enrique, por este espacio tan rico, y ya le descargaré y le estaré enviando a Erika los archivos de estas llamadas. Y ella ya se encarga de hacer la edición. Así es. Nos vemos, Enrique. Un abrazo. Hasta luego. Ahí vamos a estar en tu homenaje pronto. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, chicas. Nos vemos. Gracias, Erika.